Una de las grandes preocupaciones que hay en lo previo a esta elección presidencial, bueno, y a una cantidad de elecciones que se darán simultáneamente, tiene que ver con la interferencia extranjera e incluso también interna con lo que se ha avanzado en el mundo de la cibernética. Le pido ayuda a un experto en este tema, en la seguridad cibernética, con Hack Miami, el señor Rod Soto me acompaña. Rod, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. ¿No te afectas porque no tienes tiempo de tanto trabajo en el mundo cibernético? Bueno, las cosas están bien ocupadas, por decirlo de alguna manera. Cuéntame un poco de lo que puedas contar de cómo está ese ambiente. Sí, bueno, obviamente usted lo único que tiene que hacer es abrir las medias sociales y se va a dar cuenta de la cantidad de publicaciones que obviamente están buscando crear desinformación, están buscando crear conflicto. Algunas de ellas son verídicas, algunas de ellas son personas que son promotores originales de su partido y otras son usadas con propósito básicamente de crear desconcierto, crear confusión y crear conflicto. Y yo le soy sincero, en estos días es sumamente difícil poder entender qué es lo que es real y lo que no es real. En algunos casos yo inclusive he dejado de seguir algunas ciertas informaciones porque simplemente no tiene sentido la cantidad de tiempo que tomaría el poder desechar de que esto fue o posiblemente sea verdad, porque el nivel de las narrativas, de la incongruencia, de la irrealidad, que es mezclado con algunos hechos que son medias verdades, es tal que realmente muchas veces es mejor no inclusive ponerle atención. Eh, Has respondido lo que iba a ser mi segunda pregunta, porque para las personas como yo, que no somos hábiles en el mundo cibernético, con lo que tú me estás diciendo, no tengo esperanza, porque es muy, muy difícil poder establecer y mostrarle entonces al público. Fíjense, este es un ejemplo de, y que quede claro que estaban tratando de hacer algo negativo y que en realidad hay muchas cosas que no son ciertas, porque el problema es cuando no son solo mentiras. Es como cuando tú mencionabas, si se mezclan mentiras, medias verdades y alguna verdad, es tremendamente difícil separarlas. Bueno, eso es precisamente lo que lo hace peligroso y nuestros adversarios han aprendido que esa es la mejor manera. La mejor manera es poner algo que tiene un componente de verdad, pero rodearlo o darle matices que no son exactos, que son inclusive algunas veces medias verdades. Y eso, os le doy un ejemplo. Hace no mucho, ayer, yo vi un video de una persona que lamentablemente falleció en un conflicto que tuvo con un agente de policía y la narrativa era obviamente crear conflicto, decir que el policía había actuado de manera ilegal, que algo parecido a lo que había pasado con George Floyd. Pero cuando usted ve el video completo, usted se da cuenta que el policía básicamente corrió de este sujeto y eventualmente no le quedó otra alternativa que responder. Entonces, eso usted tiene que encontrar el video original primero y usualmente como hay tantos posteos, como hay tantas cuentas, y lo digo públicamente, estamos inundados en estas plataformas de cuentas que son robots, que no son cuentas reales, que publican y publican, y es incesante, al punto que obviamente uno tiene que empezar a buscar otro tipo de fuentes. Entonces ahí es donde uno va, yo personalmente lo que hago es ir a distintos medios de comunicación, gente como tú, Pedro, que investiga, tú, me imagino que tu equipo le pasará lo mismo que yo, ellos van a las distintas fuentes y dicen, bueno, aquí no se sabe, alguien dice A y después se dice B y después se dice C, entonces hay que tener mucho cuidado y inclusive cuando se revela y se tiene algún nivel de certitud, hay que dar el caveat de que esto puede cambiar, de que la información a lo mejor es incompleta, a pesar de que es lo más preciso que se puede conseguir en el momento, porque obviamente hay cosas que no te puedes quedar callado. Claro. Entonces lo que ocurre y lo que está ocurriendo es obviamente estas cosas están influenciando negativamente
hay influencia de todos los lados. Yo he visto cosas que son claramente, vienen de adversarios, por ejemplo, del Medio Oriente, vienen de adversarios de Asia, vienen adversarios de Eurasia. Entonces, cada uno de esos adversarios está buscando influenciar, está buscando, tú lo puedes ver en las narrativas, puedes ver inclusive en las cosas que intentan crear, algunas veces las mismas variables que usan. Son cosas que ya se han visto. Por ejemplo, que el FBI hace no mucho hizo una publicación bien interesante sobre un affidavit de una campaña que se llamaba Doppelganger, en donde ellos básicamente explican todos los ítems y las narrativas que, por ejemplo, los rusos intentan imponer a través de estas cuentas, a través de estas compañías fantasmas, y que en algunos casos han sido sumamente exitosos. Una de las cosas también que unos años atrás no existía y ahora es una excusa bastante habitual cuando alguien es sorprendido claramente mintiendo. Me hackearon, me hackearon la página. No, yo no fui. No, no, eso no. Yo jamás puse eso. ¿Cómo pudo llegar eso ahí? Y el problema es que también es difícil para alguien que no es experto como tú, por ejemplo, el establecer, ¿estará diciendo la verdad, lo hackearon o es otro invento para proteger sus mentiras? Sí, ahora hay otra nueva que es la de los videos clonados y la inteligencia artificial, donde usted puede decir básicamente que no era usted, que usted lo pusieron en un video y se ve claramente y no se puede descifrar si es real o no. Pero yo sí le puedo decir que hay que tener sumamente cuidado, porque yo he visto, hay de hecho sitios en la internet que yo me he dado cuenta que ellos siguen un patrón bien fino, en donde ponen noticias que pudieran ser inclusive, son reales, en algún momento son inclusive, podrían señalar cosas negativas de quien tú pudieras asumir que ellos soportan, y de repente cuando llega el momento del conflicto, tú ves realmente quiénes son. Entonces ahí, sí, para tú poder hacer ese tipo de cosas, tienes que verificar muchas fuentes de información para poder darte cuenta. De lo contrario, no te das cuenta y crees, muchas veces las personas caen y dicen, ah, no, esto es simplemente una persona crítica, oh, esto es una entidad que simplemente difiere, tiene un pensamiento distinto, pero cuando tú ves los canales a los que yo he logrado tener acceso, que vienen de esos países, y ves cómo replican a la letra de lo que sale en esos canales, tú dices, ajá, ya entiendo qué es lo que tú estás tratando de hacer, y lo hacen muy bien, por cierto. Es sumamente difícil poder darse cuenta de lo que están haciendo. Entonces tiene que tener cuidado. Yo digo, simplemente lo he dicho, te tiene que desconfiar de lo que se está diciendo, te tiene que seguir personas que tienen reputación, que hacen su trabajo, que tienen equipos que descifran, que hacen una verificación de estas informaciones, y tener paciencia. Porque si usted se va por la emoción, mire, la cantidad le va a dar un ataque al corazón al final del día, se lo digo, porque mire, esa es la cantidad de cosas. Intentan, por ejemplo, con el conflicto entre minorías, después intentan con la economía, después intentan con el candidato, lo cambian, le cambian el contexto, después el huracán. Ellos están usando, es increíble la cantidad, estamos completamente bajo ataque en este momento. Entonces, si usted tiene que ser un poquito más desconfiado, tiene que respirar, no dejarse llevar por la emoción, porque si no, obviamente ellos van a conseguir lo que quieren. ¿Te han tratado o te han contratado, ya sea, bueno, del lado malo estoy seguro que no habrías aceptado, pero te han tratado de contratar del lado bueno o del lado malo para participar de estos episodios cibernéticos? No, realmente, porque ya yo tengo una reputación, y yo tengo obviamente una historia, una experiencia en donde yo he peleado contra alguna de estas naciones. Entonces, muchos de ellos ya saben que eh, yo simplemente tengo maneras de chequear quiénes son estas entidades, quiénes son estas personas, y obviamente lo voy a descubrir, así de sencillo. Claro. Ahora me refiero más a entidades internas, grupos políticos, grupos económicos, aquí en Estados Unidos. No, yo lo que sí he hecho, he ayudado de los dos lados, por cierto. He ayudado, una vez ayudé a una campaña de una senadora demócrata en Texas, y he ayudado a otros
a candidatos también, les he dado recomendaciones, pero no, realmente no trato de hacerlo de manera privada y no es mi objetivo el promoverme en ese sentido. Y va a aumentar obviamente esto en la medida que se acerque el día de las elecciones, pero no va a terminar con el día de las elecciones. No va a terminar. Yo diría que estamos viendo un momento muy intenso actualmente. Y yo he visto todo, gracias a Dios, hasta ahora la gente, la ciudadanía se ha contenido, porque realmente si usted se pone a ver eso, las cosas que yo veo, obviamente yo tengo un sesgo porque yo estoy constantemente tratando de buscar ese tipo de informaciones, pero la intensidad y el tono de emoción que se está poniendo para poder crear conflicto y desinformación es sumamente intenso. Entonces, esto va a crecer, se va a poner peor. Yo creo que todavía no hemos visto todas las cartas que ellos tienen. Yo estoy esperando probablemente videos o audio que pudieran salir, que pudieran ser hechos en momentos bastante específicos, que pudieran tratar de influenciar una campaña o la otra. Y recuerde que los actores foráneos no tienen amigos aquí. Claro. Ellos buscan una agenda que favorezca su país, no porque les gusta la izquierda, no porque les gusta la derecha. Ellos simplemente ven al candidato que en su opinión les va a hacer mejor en su agenda. Así de sencillo. No son nuestros amigos y no quieren defender nuestra democracia. Ellos no piensan que una persona es mejor que la otra. Ellos simplemente tienen un interés. Y el interés es que gane el partido o el candidato que los va a favorecer a ellos. Y estos candidatos e intereses son sumamente diferentes dependiendo del adversario. Y algunos de estos adversarios tienen en cantidad de recursos, son pares, para serles sincero. Qué fuerte. Qué panorama. Rod, un abrazo. Mil gracias por enseñarnos. Ok, gracias, Terro. Un gusto. Allí está Rod Soto con Hack Miami. Seguimos después de esta exploración en el mundo cibernético.